Amén. Que el Señor los bendiga. Los saludo a todos mis hermanos de la Segunda de San Miguel, en el amor del Señor, esperando que se encuentren todos bien, sus familias, sus trabajos, y no haya ninguna novedad negativa que contar, sino que siempre estemos bendecidos y que podamos agradecer día a día las cosas que el Señor hace por nosotros. Y el día de hoy me ha tocado nuevamente la labor de el mensaje de este día jueves, y le voy a invitar como siempre a que vaya a buscar su Biblia y lea junto a mí la palabra del Señor, la cual se va a encontrar en la epístola de Santiago, en el capítulo 2 y en los versículos del 14 al 24. Como le digo siempre, yo tengo la revisión 95, por si cambia alguna palabrita por ahí. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo Rahab la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Amén. Y que el Señor nos bendiga para poder exhortar estos versículos de la palabra del Señor. Y la verdad elegí estos versículos de la epístola de Santiago, ya que no sé si alguno se da cuenta, pero es muy interesante lo que nos dice la epístola de Santiago. Ha habido mucha controversia dentro de la historia cristiana acerca de lo que está diciendo Santiago en estos 10 capítulos, en los cuales incluso llevó en un momento temprano en que Martín Lutero dijo que la epístola de Santiago era una epístola de paja y que con ella podría prender el fuego en cualquier momento. Si bien después Martín Lutero se retractó de lo que había dicho en ese comentario acerca de la epístola de Santiago, pero eso nos muestra que la epístola de Santiago es una epístola un poco controvertida, y si no la estudiamos de la forma correcta podemos llegar a malinterpretar muchas de las cosas que dice Jacobo, su autor. Y tenemos que tener presente, como lo hemos estudiado durante la escuela dominical, en el libro de Gálatas y en las demás cartas de Pablo y en los evangelios y en toda la Biblia, que nos dice que la salvación del impío, la salvación de nosotros es a través de la fe. Es un regalo de Dios que recibimos por la gracia, pero que esto lo recibimos a través de la fe. Y así nos dice el libro de Romanos, el libro de Gálatas y el libro de Efesios. El libro de Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley. El mensaje de Pablo y el mensaje de los apóstoles nos dicen que el hombre, para llegar a ser salvo, no cuentan para ello sus obras. Es decir, nadie puede comprar su salvación con nada, con buenas obras, ni con dinero, ni nada. Nada que el hombre haga puede agradar a Dios. Nada que el hombre haga puede suplir la distancia entre Dios y los hombres, y nada que el hombre haga puede reconciliar a Dios con los hombres. Por eso es que el Jesucristo vino a pagar por nosotros el precio que nosotros no podíamos pagar. Por esto el Padre lo envió, y a través de su sacrificio tenemos reconciliación. Eso lo tenemos que tener muy claro, y es la médula del Evangelio. Pero si usted viene y lee esta carta de Santiago, puede llegar a la conclusión de que hay una contradicción, a lo menos, entre Pablo y Santiago. Y es por eso que necesitamos estudiar bien este pasaje para llegar a la conclusión de que no existe contradicción, sino que existe un apoyo o una mancomunión entre lo que dice Santiago y lo que dice Pablo, y que solamente estamos hablando de una cosa pero visto de diferentes aristas. Y es por eso que lo voy a invitar a que estudie conmigo primero el contexto de la carta y de los versículos que se escriben en la epístola de Santiago, lo que dice Santiago o Jacobo, lo que quiere decir Jacobo, lo que nunca dice Jacobo. ¿Me entiendes? Así que vamos, y me acompaña primero a ver el contexto de la carta de Santiago. Y la epístola de Santiago es escrita por Jacobo. El escritor o autor de esta carta no es Santiago, ¿ya? Lo que pasa es que al traducirse al latín, Santiago significa, se dice Jacob, o sea, o se escribe o se pronuncia Jacob, que es Jacobo, y la iglesia temprana o la iglesia primitiva le agregó el santo. Es decir, San Jacobo en latín era Saint Jacob. Y a través del tiempo la palabra San Jacobo se empezó a confundir, y al final de los tiempos quedó como Santiago. Pero quien escribe la epístola de Santiago, o que conocemos hoy como la epístola de Santiago, es Jacobo, el hermano de Jesús, hermano también de Judas, el escritor de una de las cartas, o medio hermano, si usted quiere decirlo así. ¿A quién está escrita esta carta? Primero, en el capítulo 1 nos dice que está escrita a los hermanos en Jesucristo de las 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, Jacobo nos está diciendo que esta carta está escrita hacia judíos que se encuentran fuera de Israel. Y también esta es una de las primeras cartas que se escribe, lo que nos da a entender que en este tiempo muy pocos gentiles se han agregado a la iglesia. Básicamente la iglesia está compuesta por judíos mesiánicos, judíos que han creído en el Señor, y no por gentiles que se añaden a la iglesia. Es decir, la carta de Jacobo, esta epístola de Santiago, es escrita antes que cualquier carta de Pablo. Es decir, si aquí hubiera una contradicción, quien contradice es Pablo a Jacobo y no Jacobo a Pablo, pero como vamos a ver, no existe ninguna contradicción. Y esta carta no trata grandes temas teológicos, sino que se va a la práctica del cristiano, a la vida misma del cristiano. Y vamos a empezar a estudiar este pasaje. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice Jacobo? Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? ¿Qué nos está diciendo Jacobo? Jacobo le escribe a judíos que decían creer en Jesucristo, pero que sus obras no daban testimonio de que ellos eran personas que creían en Jesús.
Y él nos dice, ¿podrá esta fe salvarlo o podrá la fe salvarlos? ¿Por qué dice esto? Por lo siguiente, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es completamente muerta. Lo que nos está diciendo Jacobo con su ejemplo es que un cristiano no es cristiano por el solo hecho de decir que es cristiano. No es cristiano por el solo hecho de decir que cree en el Señor. No es cristiano por el solo hecho de que de su boca diga, sí, yo creo y soy cristiano. ¿Por qué? Porque nos da un ejemplo tremendamente básico en que el que dice ser cristiano y ve a otros cristianos sin vestido, es decir, sin el abrigo necesario, y solamente le dice, que les vaya bien, que Dios los bendiga, que Dios les provea, pero teniendo eh, los recursos necesarios, teniendo los medios para suplir una necesidad que están teniendo sus hermanos, una necesidad tremendamente básica y tremendamente terrenal como es el abrigo, no lo hace, esa persona que dice ser cristiana, en realidad no es cristiana. Por eso Santiago nos dice que esa fe que dice tener ese cristiano o ese profesante está completamente muerta porque no tiene ningún fruto. Si esa persona hubiera sido un cristiano realmente, hubiera puesto los medios necesarios para suplir la necesidad de su hermano. Y sigue Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es una reafirmación de lo que está diciendo. Él me está diciendo, hermano, tú me dices que no tienes obras, pero tienes fe. Muchas veces escuchamos que cristianos dicen, no, hermano, yo creo, pero yo creo a mi manera. Entonces Santiago o Jacobo te está diciendo, eres salvo diciendo yo creo en Jesús. Claro, yo sé que hay un Dios, como lo escucha usted en la calle. No, sí, yo sé que hay un Dios, pero yo creo a mi manera. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, no, es que yo creo a mi manera. Jacobo nos pregunta, ¿es cristiano esa persona? ¿Es salvo en definitiva? Y Jacobo nos dice que no. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Es lo que sigue reafirmando su tesis. Es decir, los demonios también creen, igual que esa persona que dice creer. ¿Cuál es la diferencia entre el demonio y esa persona que dice creer pero que sus obras en realidad son las mismas que un mundano? Los demonios creen y tiemblan porque conocen al Señor. Cuando el Señor estaba predicando y le hablan del Gadareno, los demonios conocían quién era Jesús y temblaban. Y así muchas personas dicen creer en Jesús, dicen conocer a Jesús, dicen ser hijos de Dios, ser nuevas criaturas, pero sus obras siguen siendo las mismas. Eso es lo que nos está diciendo acá Santiago o Jacobo. Nos dice que el cristiano que cree debe dar testimonio de que cree. ¿Y cuál es ese testimonio? Son sus obras. Para Santiago existen dos tipos de fe: la fe que salva y la fe que no salva. La fe que es dada por el Padre a sus hijos y la fe que consiste solamente en un mero conocimiento intelectual. Los demonios creen, pero no tienen la fe que tienen los hijos de Dios. Y quienes tienen este tipo de fe son hijos del diablo. Porque quien no es hijo de Dios, lamentablemente, es hijo del diablo y tiene la condenación que el Señor determinó para los hijos del diablo y para sus demonios. Y aquí es donde viene la controversia que le decíamos
que le decía anteriormente, en la cual en el versículo 21 nos dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Como decíamos anteriormente, la Biblia nos dice en todas partes que la justificación es a través de la fe y a través de a través de la fe y no por las obras de la ley. Pablo en una de sus cartas nos dice: y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí tenemos dos alternativas. Hay una contradicción en la Biblia y el apóstol Pablo está está desconociendo lo que dice Santiago. O segundo, el apóstol Pablo está refrendando, es decir, está aceptando y está predicando lo mismo que predicó Santiago. Y para el cristiano no es posible aceptar o decir que la palabra de Dios se contradice, porque la verdad, espiritualmente sabemos que la palabra de Dios no se contradice, que esta es inerrante. Pero también intelectualmente sabemos que esta palabra no se contradice. ¿Por qué? Primeramente debemos determinar qué está diciendo Santiago. ¿Qué quería decir Santiago cuando nos dice que no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Y la palabra justificación tiene varios significados. Y usted me puede decir cómo una palabra puede tener dos significados, y eso es muy común. Antiguamente, cuando existían las monarquías, era común dar el adjetivo de la graciosa señoría, de la realeza, ¿no es cierto? Pero si ocupamos eso de gracioso, la palabra gracioso para otra acción, ya no significa lo mismo. Si decimos que vamos a ver una película que es graciosa, no estamos hablando de que esa película ha sido declarada justa delante del Señor, ¿no es cierto? Cuando decimos que estamos en un examen y a los universitarios les piden que justifiquen por qué la respuesta es falsa, no estamos diciendo que esa pregunta debe ser graciosa o debe ser chistosa, ni estamos diciendo que esa pregunta debe ser declarada justa ante el Señor, sino que estamos diciendo que tenemos que validar que la pregunta es falsa por determinados argumentos. Y es justamente eso lo que nos está diciendo Santiago o Jacob. Santiago usa la palabra justificar o justificación como sinónimo de vindicación o de validación ante las personas. Y asimismo la ocupó el Señor en Lucas 7:35, cuando a Jesús se le acusaba de andar comiendo y andar bebiendo y andar con publicanos y pecadores. Él usa esta palabra justificada como sinónimo de validación o vindicación, y no como sinónimo de declarar justo a alguien delante de Dios. Si me acompaña a Lucas 7:35, en el 34 nos dice: ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Que la sabiduría es declarada justa delante de Dios? ¿Que la sabiduría es chistosa? ¿O nos está diciendo que la sabiduría es validada o vindicada por todos sus hijos?
es evidente que lo que nos está diciendo el Señor en Lucas 7:35 es que la sabiduría es validada por todos sus hijos. Y como le dije, Santiago o Jacobo es hermano o medio hermano de Jesús. Y usa la misma palabra y en ese mismo sentido. Entonces lo que nos dice aquí en el versículo 21 es que no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Qué nos quiere decir? ¿Acaso Abraham no fue validado por sus obras? Es decir, ¿acaso no sabemos que Abraham era un hijo de Dios porque estuvo dispuesto incluso a entregar a su propio hijo por obedecer al Señor? Lo que Santiago no nos está diciendo acá que Abraham fue declarado justo ante Dios por su sacrificio, por estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Nos está diciendo que Abraham fue validado, fue vindicado ante los hombres por su acción de fe. Y si no me cree, sigamos leyendo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Si usted se va al libro de Génesis, cuando Abraham cree, no es cuando él entrega a su hijo en el altar. Abraham cree mucho antes de ofrecer a su hijo en el altar o estar dispuesto a ofrecer a su hijo en el altar. Abraham cree y es declarado justo cuando él cree y sale como mirando al invisible. Cuando Abraham sale de un pueblo idólatra y cuando Abraham deja de ser un constructor de ídolos y cambia toda su vida por seguir el mandato que Dios le da a Abraham. Ahí Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y es justamente lo que nos está diciendo Santiago. Santiago nos está diciendo que cuando Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo como sacrificio a Dios, se cumplió la palabra que dijo que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No sé si ya toma sentido la palabra, lo que nos quiere decir Santiago. Y Santiago sigue acá en el 24, cuando dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, ¿qué nos está diciendo aquí de nuevo Jacobo? Jacobo nos dice, amigo, usted está siendo validado por sus obras, no solamente por lo que usted dice. Es decir, yo no soy cristiano solamente porque yo digo ser cristiano. Yo soy cristiano porque yo hago lo que Cristo me mandó a hacer. No sé si me puede entender. Es decir, yo no soy cristiano porque yo digo ser cristiano. Como le decía, muchos creen en Dios. Una de las encuestas decía que alrededor del 80%, 70% era cristiano, la mayoría católico. El 30%, 25% era evangélico. Y yo me pregunto y le pregunto a los pastores, ¿dónde está ese 30% evangélico cuando hay que reunirse en los templos, cuando se podía? A los curas católicos, a los obispos católicos, ¿dónde está ese 80% de creyentes que dicen creer en Dios? Es decir, ¿qué nos dice Santiago? No solamente basta hablar y decir yo creo en Dios, sino que cuando tú crees en Dios, actúas. Y sigue en el versículo 25, Jacobo, un adelantado en los tiempos con paridad de género, y ya nos da el ejemplo de un hombre creyente como fue Abraham, pero nos dice otro ejemplo de ahora una creyente mujer. Vosotros veis pues que,
El 25. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Qué nos está diciendo nuevamente? ¿Nos está diciendo acaso que Rahab fue declarada justa ante Dios por esa acción? Lo que nos está diciendo Jacobo es que sabemos que Rahab fue una hija de Dios y fue una mujer que creyó en Dios porque ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida por proteger a los mensajeros enviados por el pueblo de Israel. Porque fácilmente Rahab pudo haber dicho a los mensajeros, si lo hubiera escondido o enviado por otro camino, como dice Santiago, y les dice, no, yo creo en el Señor. Pero cuando llegan los soldados de Jericó y le preguntan dónde están los mensajeros, le dicen, no, están acá. Pero ella dijo creer en el Señor. No, Rahab fue justificada, fue validada. Nosotros podemos ver que ella está en el cielo y que la veremos algún día porque ella hizo algo. Y aquí termina en el 26, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la fe sin obras es muerta. Lo que siempre nos está diciendo acá Jacobo es que la fe sin obras no existe, hermano. La fe salvadora sin obras no existe. Cuando el Señor te justifica a través de la fe, el Señor te permite hacer obras. No hacemos obras para llegar a la salvación, sino que hacemos obras porque somos salvos. Eso es lo que nos está diciendo Jacobo y lo que nos quiere decir Jacobo. Jacobo nos está diciendo que hay dos tipos de fe. Una fe que salva y una fe que salva, que nos salva, perdón. Una fe que hace obras y una fe que no hace obras, es decir, una fe que actúa en el creyente, una fe que no nos está hablando como Pablo nos dice, que una fe que nos salvó. Jacobo nos está diciendo que en el salvo esta fe ya no es para ya no los está salvando porque ya es salvo, sino que lo está santificando. Cuando el cristiano cree en el Señor y es salvo, el cristiano va a hacer a través del Espíritu Santo ir creciendo en gracia, como se dice en algún pasaje, y va a ir moldeándose a la estatura de Jesús. Lo que Santiago nos repite hasta el cansancio es que no basta con decir yo soy cristiano. No basta con decir yo creo, porque los demonios también creen. No basta con decir yo hice milagros, porque Judas, el que entregó al Señor, también hizo milagros. No basta solamente con la boca, sino que nuestra fe debe ser mostrada, debemos ser validados por nuestra fe ante los hombres, no ante Dios, porque es Dios quien nos salva. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos está diciendo Jacobo incansablemente y que lo debemos entender de esta manera? Es que el cristiano que ha sido nacido de nuevo tiene que mostrar un cambio en su vida. ¿Cómo yo sé que mi hermano Mario, que está escuchando, es salvo? Porque ama al Señor, está en los servicios, predica la palabra del Señor, evangeliza. Y te invito a hacer la pregunta, ¿cómo sabes tú que eres salvo? ¿Qué haces? ¿Sigues mintiendo? ¿Sigues robando? ¿Sigues adulterando, fornicando? Y te podría nombrar un montón de acciones más. Pero dices ser cristiano, ¿no? No, yo soy cristiano, pero... Yo soy cristiano, pero... La Biblia no nos llama al pero, hermano. La Biblia nos dice que si tú eres cristiano, vas a hacer las obras que el Señor te mandó. Si antes eras cristiano, si no amabas al Señor, hoy que eres cristiano, amas al Señor.
Si antes que no eras cristiano odiabas a tu hermano, hoy amas a tu hermano. Si antes que no eras cristiano robabas, hoy que eres cristiano no robas. Y aquel que dice que era cristiano y antes robaba, hoy día sigue robando, Jacobo nos dice que es igual que los demonios. Tiene una fe demoníaca porque intelectualmente cree en el Señor, pero no es una nueva criatura, no ha nacido de nuevo y en definitiva no es salvo. Eso es lo que Jacobo nos está diciendo y que es una enseñanza tremendamente importante para nosotros los cristianos. Nuestra vida debe ser moldeada por el Espíritu Santo. Y al igual que Abraham, debemos dar señales de nosotros estar en comunión con el Señor y de ser salvos. Al igual que Rahab, debemos dar señales, debemos mostrar que Cristo vive en nuestras vidas. No para intentar ganar la salvación, porque la Biblia es clara. Nadie puede ganar la salvación por sus obras, ni nadie nunca la ganó, ni nadie nunca la va a ganar. Pero ¿qué es lo que nos queda en definitiva? Actuar de acuerdo a la palabra. Y nuestras obras nos vindican, nos validan ante los hermanos y ante los gentiles. Te invito a que oremos al Señor para que terminemos este servicio. Padre bendito Dios del cielo, gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Padre, porque podemos estudiar una tarde más tu palabra y encontrar, Señor, ese mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por el hermano Jacobo, Señor, que nos escribió hace tanto tiempo estas palabras y que nos dice que una fe sin obras es muerta y que en definitiva el mero intelectualismo de creer en ti no nos sirve de nada, sino que la fe que salva es aquella fe que nos renueva, es aquella fe que en definitiva nos hace, Señor, amarte más y amar a nuestros hermanos. Gracias por todas las cosas que nos das, Señor. Y, Señor, termina este servicio bendiciendo a todo aquel que nos oye. Y danos gracia para seguir adelante y ayúdanos a obrar, Señor, según tu mandamiento. Gracias, Padre bendito, te lo digo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y los dejo con una alabanza para que termine nuestro servicio. Hasta luego. Para llegar al cielo donde Jesús está, es necesario creer que Él es nuestro Salvador, seguir sus pisadas sin mirar atrás, en humildad y obediencia, servirle siempre fiel, para llegar al cielo, para llegar al cielo, para llegar
ternura y paciencia, afecto fraternal y el último peldaño para poder llegar es el mayor de todos, porque se llama amor. Para llegar al cielo, para llegar al cielo, para llegar al cielo, donde Jesús está. Para llegar al cielo, para llegar al cielo, para llegar al cielo, donde Jesús está. Por eso, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la piedad paciencia, afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dios es amor, y si en tu vida hay amor y en mi vida hay